Somos Noelia Gonzalo, Rafael Jaén y Fabiola Gómez. Jorge, y vamos a presentar nuestra ponencia titulada Divergencias comunicativas desde una perspectiva de comunicación empresarial dentro de este Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. Partimos de la idea de que hoy día la comunicación corporativa se considera esencial para la construcción de identidad, reputación y legitimidad de las instituciones. En la actualidad, esa reputación ya no se construye únicamente a partir de rankings formales o trayectorias históricas, sino que los entornos digitales se han convertido en escenarios clave donde se modela, amplifica o cuestiona la percepción pública. En esos espacios emergentes conviven dos dimensiones inseparables. Por un lado, el discurso institucional, que es planificado y controlado y diseñado para proyectar identidad, y por otro lado, los valores sociales de los usuarios, que comparten sus vivencias de manera espontánea. En este entorno, la divergencia entre el mensaje oficial y la interpretación se vuelve inevitable. En el ámbito universitario es un hecho que las universidades compiten por posicionamiento, diferenciación y confianza del mismo modo que lo hacen las organizaciones corporativas. Por ello, la comunicación universitaria debe entenderse como una comunicación empresarial. En ese estudio ese estudio se centra en comprender cómo se construye y se percibe la reputación de las universidades madrileñas en los entornos digitales, analizando fundamentalmente la relación entre el sentimiento comunicado por las instituciones y el emitido por los usuarios de las redes sociales. Y la pregunta clave es si existen diferencias significativas entre ambas narrativas, ¿eh? Y en caso afirmativo, pues qué implicación tiene esa brecha para la gestión de la reputación. Para ello se establece una comparación directa del sentimiento institucional frente al sentimiento generado por los usuarios, que nos permite identificar puntos de convergencia y áreas donde la comunicación corporativa puede estar desconectándose de la experiencia real de los públicos. Asimismo, el análisis incorpora una segmentación por tipo de institución, universidades públicas, privadas y online, con el fin de determinar si la relación entre el mensaje oficial y la percepción social varía en función del modelo organizativo. Todo esto se articula desde una perspectiva de comunicación empresarial, considerando que la reputación universitaria opera como un activo estratégico. En definitiva, puede afirmarse que en las organizaciones de servicios la reputación digital ya no puede entenderse como un simple reflejo de imagen o visibilidad, sino que representa la valoración que las audiencias construyen sobre la identidad, el comportamiento y la coherencia de la institución. En el caso del sector universitario, esta dimensión adquiere un peso aún mayor, por ello la reputación se convierte en un factor decisivo de ventaja competitiva. En ese contexto surge una tensión natural entre la comunicación institucional y el discurso social, mientras que el mensaje institucional es planificado, estratégico y orientado a destacar los valores corporativos. El discurso social se compone de percepciones espontáneas, frecuentemente derivadas de las experiencias reales de los públicos. Comprender esa brecha es determinante para gestionar la coherencia narrativa y fortalecer la confianza. Por ello, la escucha activa digital se convierte en un elemento estratégico imprescindible. Monitorizar y analizar el feedback social permite identificar señales tempranas de tensiones. Así que si no se atienden, pues pueden escalar hasta convertirse en crisis reputacionales. En relación con los datos y la metodología, en este estudio y para abordar la brecha comunicativa existente entre las instituciones y los usuarios, ha sido necesario trabajar con un volumen amplio y variado de contenido digital. Se recopilaron aproximadamente 10.000 publicaciones procedentes de TikTok y se seleccionaron únicamente aquellas relacionadas con las 15 universidades madrileñas. Este análisis se circunscribió a mayo de 2025 para garantizar la homogeneidad temporal de los datos. Además, se realizó un proceso de limpieza que incluyó la eliminación de aquellas cuentas que están automatizadas, de contenido repetitivo o irrelevante y los mensajes no vinculados con el ámbito universitario. Igualmente, se realizó una verificación manual de la muestra de los datos para garantizar que la clasificación automática fuera coherente, corrigiendo posibles inconsistencias iniciales. En el gráfico podemos ver cuál fue el proceso que ha seguido pues la recopilación, limpieza y filtrado y posterior mecanización y análisis de datos. Para realizar este estudio se utilizó como modelo central el modelo Robertuito.
Este modelo en español permite analizar el lenguaje coloquial y expresivo de las redes sociales y tiene una alta sensibilidad. Gracias a su capacidad para captar adecuadamente el tono emocional del contenido, se puede conseguir conocer cuáles son las expresiones utilizadas y cuál es el sentimiento derivado de las mismas. Igualmente, para complementar este estudio de Robert Tuito y la muestra analizada en él, se utilizó la API Google Cloud Natural Language, que es una API que complementa el modelo de Robert Tuito y permite una clasificación rápida y escalable de una gran cantidad de datos, pero manteniendo la robustez del análisis. Esta API nos proporciona una clasificación muy consistente en positivo, negativo o neutro. La combinación de los dos permite equilibrar de forma sensible la lingüística y dar una solidez avanzada al estudio. Además, se realizó también un proceso de validación interno, revisando tras la primera ejecución del modelo de forma manual las muestras de los resultados para detectar posibles patrones erróneos, sobre todo en casos en los que existía ironía, ambigüedades o expresiones con dobles sentidos. Estos ajustes mejoraron la precisión del modelo y garantizaron la coherencia interna de los datos. Además, este enfoque tiene como ventaja ser reproducible, es decir, esta metodología puede aplicarse a otras instituciones, a otros sectores e incluso a otros periodos temporales diferentes o más amplios. Por último, como bueno, pues, ya indicábamos anteriormente, el hecho de que el modelo sea híbrido y permita una triangulación de los datos, al complementarse esos modelos automáticos y la verificación humana, nos permiten, bueno, pues, tener un modelo mucho más sólido. Para este estudio, como ya comentaba antes mi compañero, se analizan tres tipos de instituciones, pública, privada y online, y dos tipos de usuarios, el usuario institucional y el usuario final o bueno, pues, alumno de la universidad en nuestro caso. Esta interacción nos permite interpretar la reputación digital desde una perspectiva de corte empresarial. Así es. En cuanto a los resultados, bueno, pues los clasificamos en función de los tres tipos de instituciones. Por un lado, las públicas, las privadas y las online. En la parte izquierda de la figura pueden observar los diagramas de caja correspondientes en color azul. Los resultados relacionados con con instituciones públicas, y en naranja relacionados con usuarios de universidades públicas. Como pueden ver, existe una divergencia entre ambos discursos. Por otro lado, en la parte central se encuentran los resultados asociados a universidades privadas. En este caso podemos observar una mayor alineación entre el discurso institucional y los usuarios. Y por último, en la parte derecha, son los resultados asociados a instituciones online, y pueden observar que hay una divergencia extrema entre el discurso institucional, en color azul, que se sitúa en la parte superior de la figura, y en la parte inferior derecha el discurso de los usuarios. Aquí pueden observar también la alineación entre el discurso institucional y usuarios, pero en este caso relacionado con la universidad. Pueden ver que la UACS y la UC3M son las que se encuentran más alineadas, mientras que bueno, la tendencia es dispar según el tipo de universidad a la que nos refiramos. Aquí pueden ver que, bueno, pues en general, si estamos analizando las universidades públicas, el discurso institucional, podemos observar que es positivo o neutro. El discurso de los usuarios sí que es percibido mucho más negativo, por tanto la brecha es alta. Y bueno, pues podemos decir que el usuario es mucho más crítico que la parte institucional. En cuanto a las universidades privadas, el discurso institucional es positivo, el discurso de los usuarios también positivo, por tanto la brecha baja, y podemos bueno,
Es decir, que es una comunicación mucho más alineada, ¿no? entre ambos. Y por último, el online, el discurso institucional es el más positivo de todos, pero el discurso de los usuarios muy negativo. Por tanto, la brecha es muy alta y, desde luego, las expectativas no se han cumplido. Por tanto, la coherencia comunicativa podemos afirmar que es mayor en las universidades privadas, que en las universidades públicas existe una brecha clara entre el mensaje que se da por parte de las instituciones a lo que perciben los alumnos, los usuarios. Y por último, que las online es donde encontramos una mayor divergencia, hay un desajuste absoluto entre lo que comunica la universidad y lo que comunican los usuarios. Es importante destacar que la reputación digital actúa como un indicador, ¿no? Que realmente nos va a informar sobre si existe un desencaje o no entre la expectativa, es decir, la idea que tenían las instituciones de comunicar un determinado mensaje y lo que luego realmente perciben los usuarios. Por tanto, las implicaciones para estas universidades, para las privadas, podemos afirmar que se trata de un ejemplo de coherencia comunicativa. Deben mantener este tipo de estrategia de alineación. Para las públicas, desde luego, tienen que reforzar la transparencia, hablar a lo mejor desde una narrativa más experiencial y una comunicación preventiva. Y las online tienen que cambiar completamente el modo de transmitir la información, ya que existe una gran brecha que además indica un riesgo reputacional. Tras todo esto, podemos afirmar que la escucha activa es un instrumento muy importante a nivel de gestión de marca, porque va a ser fundamental a la hora de comunicar. En cuanto a las limitaciones y futuras líneas del estudio, en primer lugar, la principal limitación es que el estudio analiza únicamente el texto que encontramos en TikTok y no otros elementos como pueden ser visuales o sonoros. Y esta limitación pretende ser salvada con una futura línea de investigación, que en este caso sería incluir un enfoque multimodal que también incluya este tipo de elementos visuales y sonoros. Por otro lado, otra limitación sería la restricción geográfica, que se salvaría con una línea de investigación que estaría centrada en ampliar el estudio a otras regiones, contrastando, esto nos podría permitir contrastar patrones y también detectar si existen variaciones entre distintos territorios. Otra limitación sería que hemos usado exclusivamente Google Cloud Natural Language y como futura línea, pues planteamos la integración de modelos pues que tengan en cuenta código abierto y pues estos modelos alternativos permitirían aumentar la solidez de los resultados. Y por último, la otra limitación observada es que el estudio captura un único momento sin observar cambios a lo largo del tiempo. Por tanto, una futura línea que recomendamos es aplicar un enfoque longitudinal que nos permita observar cómo pueden ir evolucionando las emociones con el paso del tiempo. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de su interés y aquí les dejamos nuestro contacto por si desean hacernos cualquier pregunta o cuestión. Muchas gracias.